Hola, ¿qué tal? Bienvenido otra vez a este curso de Menedes 1. Como verás en la diapositiva que se encuentra aquí en esta grabación, ahora cambiamos ya no a una pregunta, sino ahora también a una afirmación. ¿Sale? Y ahora en este caso tenemos un enunciado que puede ser a lo mejor un poquito difícil de leer a la primera, pero que con esta presentación y sobre todo con esta grabación pretendo que realmente lo puedas entender a partir de un filósofo. ¿Sale? Y lo podemos leer y dice lo siguiente: ser en el mundo. Es decir, aquí vamos a tomar hacer en este caso para que se entienda un poco más o realmente se entienda como la existencia, es decir, cómo existimos dentro de este mundo. Y asimismo, cuando existimos, a qué nos enfrentamos, sobre todo a las relaciones que tenemos con los demás, cómo vamos formando nuestra existencia y sobre todo darnos cuenta que con cada día que vamos viviendo nos vamos acercando un poco a la muerte y realmente cómo la muerte también impacta en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar y sobre todo también es válido que nos dé miedo en algún cierto punto porque realmente vamos a fallecer. Y aquí también se presentan varios tipos de creencias que puede ser uno, bueno, realmente no morimos y no vamos a otro plano, cada quien depende de este tipo de creencias, no vamos a hablar de ese tipo, sino que realmente, como te lo digo, que cada quien puede tener sus creencias después, lo que hay después de la muerte, si hay vida o no. No vamos a hablar de esos temas, pero sí vamos a hablar cómo la muerte es una parte fundamental para nosotros pensar en nuestra existencia y asimismo repensarla. ¿Sale? Sin más, comencemos con esta diapositiva. Muy bien, como siempre hemos comenzado, partiremos de un concepto que se llama Dasein. En caso de que no lo sepas o que se complique algo, en las siguientes diapositivas te voy a mostrar en ese sentido a qué hace referencia el Dasein. Igual, tómalo en cuenta que va a ser nuestro concepto importante. En este caso vamos a tomar un filósofo que ha sido reconocido, es un filósofo alemán, pero que también fue en este caso bastante criticado porque también se unió al partido nazi. Y si bien hay muchas personas que no lo leen, a pesar de que fue y tuvo ideas interesantes en contra de la filosofía, pero hay muchas personas que no leen por esa unión que tuvo, ¿sale? Pero dejando a un lado todo eso, la información que acabo de dar, hay aportaciones interesantes que nos dice Heidegger sobre la existencia, sobre el ser, ¿sale? Y comenzamos con esto que nos dice. Heidegger nos plantea que no somos meros observadores pasivos frente a la muerte, sino que estamos constantemente caminando hacia ella. Podemos decir que la muerte es la meta final de nuestra existencia. Es decir, como te lo adelanté al principio de este video, realmente con cada que existimos, con cada año que vamos cumpliendo, con cada año que nos planteamos metas, con cada a futuro y conforme va pasando las horas, los días y los meses y los años, quiere decir que vamos en este caso yendo a nuestra muerte. No sabemos cuándo vamos a morir, pero sí sabemos que constantemente vamos cambiando. Es decir, que realmente nuestro cuerpo se va desgastando, los intereses van cambiando a otros, a lo mejor más estables, más rígidos, con menos diversión. Asimismo también nuestras capacidades mentales van afectándose por la edad, que realmente nuestras células van muriendo y no las recuperamos, o llega una cierta edad donde ya dejamos de crecer y nuestro desarrollo como tal. Y en vez de crecer, vamos disminuyendo. ¿Ok? Eso lo hemos visto en nosotros mismos y en otras personas que con el tiempo van cambiando. ¿Sale? Aunque esto puede sonar extraño o incluso aterrador, en realidad nos invita a valorar la vida y a vivirla de manera auténtica y plena. Es decir, por una parte, más allá de que te pueda dar miedo a la muerte o las creencias que tú tengas que hay después de la muerte, esto también nos enseña a valorar. Es decir, que ya va a llegar un punto donde vamos a dejar de existir y por lo tanto ya no podemos vivir o hacer lo que queramos. O va a llegar un punto donde vamos a ser tan viejos que ya no vamos a poder tener las mismas habilidades que antes teníamos, ni el mismo raciocinio y por lo tanto podemos en este caso, no hacer cosas que realmente quisimos o que pasar el tiempo justo y necesario para realizar aquello. Entonces también Heidegger ve en la muerte como una motivadora a que realmente hagas lo que a ti te guste en el tiempo que sea pertinente para que así en edades posteriores o casi en tu lecho de muerte realmente no te arrepientas de no hacer algo o de sí hacer algo. ¿Sale? Entonces esto es como motivador a la vez Heidegger. Podemos verla como un recordatorio para vivir de manera auténtica y significativa. Es lo que te decía, que realmente puedes hacer lo que a ti te identifique dentro de tu persona y asimismo esto le encuentre sentido a lo que realmente es hacer realmente, que te guste. Es decir, nos desafía a encontrar un sentido profundo en nuestra existencia y a vivir de acuerdo con nuestros valores entre más profundos. Es lo que realmente te acabo de anticipar.
Realmente Heidegger la ve como una motivadora en el sentido de que debemos de autorrealizarnos, es decir, realizar lo que realmente queramos en el tiempo que nosotros tenemos y asimismo no arrepentirnos de no hacerlo o si hacerlo en cierto momento, porque realmente eso se trata, o realmente ve Heidegger en la vida como un aspecto de potencializarnos. ¿Te acuerdas de los conceptos que vimos en la interpretación acto y potencia? Somos algo en este momento, acto, pero en este caso potencialmente podemos aspirar a otro tipo de vida diferente a la que podemos tener, es decir, que podemos cambiar. Y asimismo, también nos podemos dar cuenta que somos seres finitos, que tenemos una temporalidad dentro de este mundo. Y eso, en vez de que aterrarnos, como dice Heidegger, eso nos debe de motivar para realmente realizar las cosas que queremos, asimismo dándonos un sentido de vida que sea auténtico, es decir, que yo decida y asimismo que compagine con mis pasiones, mis intereses, mis propósitos. Y aquí en este caso nos dice Heidegger que la muerte, o más bien nos dice este siguiente enunciado, valorar nuestra vida, no una obsesión con la muerte, es decir, que no estemos pensando constantemente que nos vamos a morir. Si bien hay que tenerlo claro y tomarlo como parte de nuestra vida, pero que esto no nos haga como tenerlo como una obsesión constantemente, ni sobre todo que le demos, que nos tenga miedo. Recuerda que también Epicuro nos dice algo al respecto sobre la muerte, que realmente no hay que temerle y que si realmente tenemos que estar bien con nosotros o tener en este caso un placer, necesitamos estar conscientes de que la muerte está ahí y que es parte de la vida. Entonces la filosofía de Heidegger nos invita a vivir una vida plena y auténtica, como te decía anteriormente. No una obsesión con el miedo de que, ay, voy a morir, tengo que hacer esto, no. O tenerle miedo, no, pues ya no voy a hacer nada porque llega un punto donde por más lo que haga voy a morir de todas modas. No, realmente no dice eso Heidegger con esto, o no te incita a esto, sino realmente, como te digo, que la forma es parte de tu vida y estés consciente de eso, y que en vez de darte para abajo o que te cause una obsesión constantemente de miedo, sino que la veas como parte de la existencia. Y esto a su vez que no te desmotiva a no realizar cosas, sino al contrario, te ayuda a hacer las cosas y sobre todo que las puedas disfrutar en el momento y como se tienen que disfrutar. Es decir, encontrarle un sentido a las cosas que te suceden y sobre todo encontrarle un sentido y felicidad y placer a las cosas que estás haciendo en este momento y las cosas que puedas hacer en un futuro. Porque recuérdalo, vamos envejeciendo constantemente y puede ser que a lo mejor no tenemos las oportunidades necesarias que realmente nosotros quisimos. Y asimismo recuerda que a veces las oportunidades no se dan en segundas ocasiones. Y es lo que realmente nos invita Heidegger a aprovechar ese tipo de cosas que tenemos en este momento. Y sobre todo a esperar las que no podemos tener en este momento. Porque recuerden, las cosas no se ven tan fáciles como nosotros queramos, sino que lleva un cierto tiempo. Y en este caso, cuando lleguen, hay que aprovecharlas para, en este caso, desenvolvernos a través de ellas y ver si realmente era lo que esperamos o no era, porque eso es parte también de la vida, que realmente esperamos algo o queremos algo, lo vivimos, lo experimentamos, lo hacemos y realmente nos puede gustar. Y eso también es parte de la vida. Hay cosas que realmente te gustan, las aprovechas y dices, fueron muy buenas para mí, y otras que realmente no fueron buenas para ti. Pero esto es parte de nuestra existencia, de nuestro ser dentro de este mundo caótico que realmente no es controlado solo por nosotros, o más bien no es controlado, sino más bien que hay diferentes tipos de voluntades, es decir, diferentes tipos de seres exteriores a nosotros que piensan de distinta manera, ven el mundo distinto y asimismo ahí está la naturaleza que si bien no la podemos controlar, la podemos entender, lo podemos explorar, pero también hay muchos cambios que realmente no dependen de nosotros, ¿vale? Y eso también está dentro de este mundo de existencia. Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante con estas diapositivas, ¿vale? Asimismo, entonces, ¿qué es una vida auténtica? Te preguntarás a partir de esto que dice Martin Heidegger, que realmente dice, bueno, realmente tenemos que no ver a la muerte como una obsesión, sino como una motivadora. Asimismo, tenemos que hacer nuestra vida auténtica y que se identifique con nosotros mismos, pero ¿qué será una vida auténtica? Y Martin Heidegger nos da una respuesta hacia eso. Dice, continuando con el pensamiento de Heidegger, su filosofía busca comprender el significado de esta condición fundamental de la existencia, a la que denominó ser. Es decir, ser es la existencia, como te lo dije, como te lo adelanté, toma ese concepto como existencia. Y una vez que queremos comprender el ser o nuestra existencia, cómo puede ser auténtica, es algo que nos va a decir Heidegger. ¿Cómo es posible que el ser se convierta en un objeto de estudio si no se puede examinar o observar directamente? Es decir, si yo no veo mi existencia como tal, es decir, yo la vivo mi vida, pero realmente no es algo que vea exterior a mí, algo que le puedo decir, oye, cambia esto, oye, esto se te ve feo,
oye, este pensamiento está mal. No se lo digo como tal a otra persona, sino me lo digo a mí mismo. Dentro de mi propia existencia voy reflexionando. Pero no es como tal que sea como una parte, digamos, que esté ahí en el cerebro que yo pueda modificar, o que es una parte física que yo pueda arreglar. Como tal, no existe así a grandes rasgos algo que yo pueda como tal notar o ver, o algo que yo pueda cambiar. Eh, Más bien, sí lo puedo cambiar, pero a lo que me quiero referir es que realmente no es algo tangible, algo que tenga como tal materia, algo que yo pueda observar para decir, ah, mira esto o aquello, que se ve así propiamente. ¿Sale? Y es por eso que dice, o más bien, esa es una pregunta. Entonces, ¿cómo podemos en este caso eh, tener objeto de estudio si algo no lo puedo ver como tal? O no lo puedo ver directamente. Porque te digo, yo lo pienso. Y lo pienso en mis cabezas y también veo que otras personas piensan acerca de sus vidas, de su existencia, pero como tal, existencia no es una persona como tal que vaya caminando, exista por sí sola o algo que pueda observar como tal, sino que realmente es algo que pensamos como algún pensamiento que a veces puede surgir de la nada. Y dice Martin Heidegger que como eso es posible, que realmente a partir de algo que como tal no existe físicamente, podamos pensar en nuestra existencia. ¿Cómo es que llegamos a ese punto? Dice Martin Heidegger lo siguiente: nos distinguimos de otros seres porque hacemos de nuestra existencia un tema. Tenemos la capacidad de plantear preguntas fundamentales que conciernan a todos los seres. Es decir, lo que nos diferencia de otros seres vivos, de lo que nos dice Heidegger, es que realmente nos ponemos a pensar sobre nuestra existencia. Es decir, como decía Descartes en algún cierto tiempo, cogito ergo sum, pienso luego existo. Es decir, me doy cuenta de que realmente tengo la capacidad de pensar y por lo tanto que tengo cierta capacidad de pensar, puedo reflexionar ya no solo de otros seres, de lo exterior a mí, sino conforme a mi existencia, mi ser dentro del mundo, cómo me relaciono con todos los demás. Es decir, que realmente estas son preguntas fundamentales que todos los seres con raciocinio, con razón, nos hacemos en alguna parte de nuestras vidas. No quiere decir que no porque no estudiamos sociales que no las hagamos, no. Realmente el hombre o desde niño has visto o has sentido, puede ser desde que tienes conciencia, que te has preguntado realmente pues, quién quieres llegar a ser, cómo te tienes que comportar dentro del mundo, el por qué se tiene que actuar de esa manera y no de otra manera, si realmente me está gustando lo que yo estoy haciendo. Y esas son preguntas que realmente fundamentales que en alguna parte de tu vida, ya sea por cierto tipo de situaciones, por experiencias que has tenido, o porque realmente te han surgido así de la nada, o porque ves en otros cierto tipo de condiciones que a lo mejor tú no quisieras tener, por cierto tipo de casos diferentes, llegan esas preguntas fundamentales que todos en algún momento nos las hemos preguntado. Ojo, todos nos las podemos preguntar, pero puede ser que realmente uno realmente las lleguemos a contestar con, en este caso, con diferentes maneras, o en este caso solo nos enfocamos eh, en una sola respuesta, o simplemente las dejamos a un lado y seguimos con nuestra vida. ¿Sale? Como en este caso, alienados. Es decir, que realmente dejamos a un lado nuestra existencia, nuestra vitalidad, imponiendo o anteponiendo otro tipo de cosas como el trabajo o otro tipo o poniendo en este caso incluso a otras personas antes que mí. Y realmente no se trata de eso, sino se trata de pensar nuestra vida. Y como te lo dije, son preguntas fundamentales que nos dice Heidegger que en este caso nosotros como seres humanos, como pensadores, nos damos cuenta que existimos y a partir de esta existencia lo hacemos con un objeto de estudio. Es decir, nos preguntamos qué tengo que hacer, qué debo esperar y sobre todo también cómo debo de relacionar con los otros. ¿Vale? En otras palabras, somos seres en los que el ser se revela, es decir, que a partir de nosotros se revela nuestra existencia, nuestra forma de existir. ¿Y cómo lo hacemos? Durante el pensamiento. Es por eso que pongo aquí una cajita mágica. Es como si fuera nuestra mente la cajita y una vez que la abrimos nos damos cuenta que realmente somos seres que existimos dentro de un mundo que tiene otros seres distintos, otros tipos de existencia y aquí sí mismo que realmente nosotros tenemos la capacidad de que se nos revele por nosotros mismos y con la ayuda de los demás, claro está, cómo tendría que ser nuestro acontecer, es decir, cómo tendríamos que existir dentro de este mundo y cómo debemos comportarnos con nosotros. Es decir, que es parte fundamental de nosotros comprender esa pregunta, más bien que comprender, darle respuesta. Pero aquí te estarás preguntando, pero si yo tengo una respuesta distinta a los demás,
¿O por qué hay distintas respuestas en conforme a la existencia? Muy bien, es lo que vamos a contestar adelante, y también Heidegger nos tiene una respuesta satisfactoria a esto. Bien, antes de cualquier otra cosa existimos, estamos. Es decir, que nos damos cuenta de nuestra existencia y que estamos dentro de este mundo. Y por lo tanto, una vez que nos damos cuenta de dentro de este mundo, Heidegger nos invita a darnos cuenta que realmente existimos, y por lo tanto podemos, en este caso, que realmente se revele dentro de nosotros la forma en cómo, tenemos que existir. ¿Vale? Muy bien. Y continuando con esto, dice, si deseamos comprender nuestra vida y nuestra cotidianidad, debemos reflexionar sobre esta existencia. Es lo que te dije, lo que te he dicho con la imagen anterior. Es decir, cuando se nos revela, cuando realmente reflexionamos sobre nosotros, sobre y sobre nuestro cotidiano y nuestras relaciones con los demás. Es decir, el yo es una característica esencial, entonces debemos interpretarlo desde una perspectiva existencial. Heidegger acuñó el término Dasein para referirse al ser humano, que se traduce como el ser está ahí. Es decir, nos dice Heidegger que primero definamos el Dasein. Como te lo dije, te lo iba a definir en unos momentos posteriores, y aquí te lo defino, que significa ser, estar ahí, es decir, existir. ¿Ok? Y en este caso, un ser que está arrojado al mundo y que realmente está dentro de este mismo, está ahí. Es una existencia que está ahí, supongamos. A eso se refiere Heidegger. ¿Sale? Una cosa es el Dasein, que es existencia. Bueno, más bien el ser, que es existencia, algo que realmente existe. Y el Dasein es algo que está dentro de esta existencia y que está arrojado ahí. ¿Y para qué está arrojado ahí? Nos dice Heidegger que realmente estamos arrojados ahí, y que la única manera de comprender nuestra existencia es viviéndola en una perspectiva existencial. Es decir, que nos tenemos que estar relacionando, experimentando dentro de este mundo, y dentro del propio mundo es donde realmente comprendemos nuestra existencia. Es decir, no alejados de ellos, no haciendo un lado de nuestra propia existencia, no relegándosela a otros, sino que uno mismo es el que tiene que ir al mundo, experimentarlo, darse cuenta cómo es, cómo no es, relaciones que hay con los demás, y asimismo esto a su vez va a ir construyendo una existencia, y esta existencia que nosotros vamos viviendo, que vamos generando recuerdos, ideas, vivencias, esto nos hace realmente saber cómo es la vida. Y una vez que cómo sabemos cómo es nuestra vida, porque recuerdo, para cada quien una vida, tenemos distintas formas de vida. Una vez que conocemos esto, podemos en este caso darnos una forma de realmente, o darle en ese sentido, darle una respuesta a nuestra existencia, el por qué de aquí, o el por qué estoy aquí, o el por qué existir. ¿Sale? Entonces tenemos que vivirla, no hay de otra manera, y es la manera de experimentarlo según Heidegger, que tenemos que experimentarla, ir, como dicen, al ruedo, vivirla, atacarla, y lo más que se pueda comprenderla, y a partir de ella empezamos a darles una personalidad. ¿Ok? Y dice, el Dasein es arrojado al mundo, llega a la existencia en un mundo que está fuera de su control y que contiene cosas que el Dasein no ha elegido. Es decir, cuando realmente existimos, antes de nacer nos dicen, oiga, ¿usted a qué país quiere ir? No, realmente nacemos dentro de una familia, dentro de un contexto, de una comunidad y dentro de un país que nos marcan los límites que podemos hacer. Y como ya lo hemos visto en anteriores producciones, una vez que nos damos cuenta de estos límites, los podemos cuestionar. Pero Heidegger nos dice algo también interesante que hemos visto, que realmente el Dasein, o uno como persona, nuestra existencia, no es que nos pregunten, oye, ¿a qué mundo quieres ir? O ¿a qué universo? O ¿a qué planeta? O ¿a qué comunidad? No, realmente somos arrojados a un cierto contexto, a un cierto país donde ya está establecido cierto tipo de condiciones. ¿Ok? Eso es lo que nos dice Heidegger, que realmente la existencia no es algo caótico que se dan dentro de ciertas posibilidades caóticas. Y realmente dice otro concepto muy importante, es el uno. ¿Y qué es el uno? Bueno, recuerda, ya tenemos hasta el momento tres conceptos importantes con el que te voy a explicar. Primero tenemos el ser, que lo tomamos como existencia, el Dasein, que es ser, estar ahí. Es decir, algo que existe, que está dentro de este mundo y está ahí. ¿Ok? Y después tenemos el uno. Igual ahorita, bueno, en un tiempo posterior te los voy a recordar para relacionarlos. ¿Ok? Ahora muy bien. Vamos a aprender lo que es el uno, o lo que nos dice Heidegger, que también es importante o indispensable para el Dasein, el uno. Y el uno nos dice lo siguiente:
representa la multiplicidad de posibilidades que conforman el mundo del Dasein, considerando como una colectividad. El uno está compuesto por otros Dasein, cuya presencia y participación en el mundo colectivo del Dasein contribuyen a su configuración. Las prácticas sociales que conforman el mundo del Dasein son establecidas por el uno. El uno encarna la expresión concreta del mundo del Dasein y moldea las posibilidades individuales de cada persona, es decir, lo que uno puede ser. Y te estarás preguntando, ¿qué es eso? No entendí nada. Bueno, en palabras simples o en palabras más llanas, quiere decir que realmente Heidegger dice que el uno es en este caso nuestras condiciones que tenemos para realmente autorrealizarnos o para decir un cierto tipo de personalidad. Es decir, te lo digo más adelante, pero te lo adelanto. El uno quiere decir que realmente son las condiciones que nosotros tenemos para darnos nuestra posibilidad. Por ejemplo, yo tengo una personalidad y tengo mi familia. Yo soy un Dasein, en este caso, soy un Dasein. Soy yo, Eduardo, Lalo. Y me doy cuenta que realmente yo puedo formar mi propia personalidad y soy una persona arrojada al mundo. Y entonces, ¿cómo yo me puedo dar, en este caso, una personalidad? A partir del uno. Y en este caso, el uno, ¿quién sería? Mi familia. Mi familia es la que me marca las condiciones que yo puedo hacer o no hacer, o lo que realmente yo puedo conocer en ese momento, o lo que yo puedo realizar. Es decir, nos dice Martin Heidegger que como seres arrojados dentro del mundo, tenemos un uno. El uno es decir, el que nos marca cómo podemos actuar, el cómo podemos relacionarlos, el que cómo podemos, o qué cosas sí podemos conocer o qué no. ¿Y quiénes serían el uno? Pues son distintos unos. Puede ser nuestra familia, nuestro contexto, nuestro país, nuestros amigos, nuestra sociedad. Es decir, todas las personas que nos digan, o en este caso comunidades, o en este caso espacios geográficos que nos impongan, que no nos pongan, sino más bien que nos digan qué posibilidades podemos formarnos de personalidad, eso se les llamaría el uno. Y dice Heidegger que también estos unos están compuestos por diferentes tipos de Dasein. Es decir, en nuestra familia tenemos diferentes tipos de seres. Está nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestras abuelitas. Y cada uno son Dasein. Es decir, cada uno tiene su propia existencia y cada uno configura también su existencia conforme a lo que le han enseñado o conforme a lo que ha vivido. Entonces quiere decir que una cierta comunidad también tiene otro tipo de personas muy distintas y cada una tiene su propia forma de existir. Entonces, a partir de que yo soy un Dasein, puedo ver que hay diferentes tipos de comunidades de unos, es decir, diferentes personas que configuran una cierta comunidad y cada una, en este caso, me marca una cierta forma de ser. ¿Sale? A eso se refiere Heidegger. El uno, es decir, son las posibilidades que nosotros tenemos en el cual nos relacionamos para actuar de una manera o de cierta manera, o para creer algo o no algo, es decir, nuestro contexto, que nos marca las posibilidades y nuestras posibilidades de realizar algo, o en este caso, de no realizar algo, o de sí poderlo, o de conocer algo. Es lo que nos dice con el 1. Y un ejemplo muy simple para que te quede mayor grabado es lo siguiente. En nuestra cultura uno puede elegir ser maestro, ingeniero o artista, pero no puede ser un samurái ya que ese papel social no existe en nuestra posición occidental. Es decir, dentro de esta posición de Latinoamérica que tenemos, no podemos elegir samurái. ¿Por qué? Porque realmente nuestro abanico de posibilidades de actuar no está dentro de ese rol, sino que más bien el uno que tenemos nosotros solo podemos ser ingeniero, maestro, artista o otro tipo de actividades que se conformen con la cultura mexicana, o en este caso con otro tipo de país como puede ser Brasil, Nicaragua, Argentina. Cada una tiene sus unos, es decir, cada uno tiene sus posibilidades de actividades a realizar o de actividades a conocer o su cierto tipo de creencias. ¿Sale? Es decir, que realmente el uno nos marca o nos dice las posibilidades que hay dentro de este mundo en el cual nos tocó existir. ¿Sí? Muy bien. Y en este caso, continuando con lo que nos dice Heidegger, nos dice lo siguiente. Muy bien, y continuando con esto que decía de Heidegger, a partir de esto, de que realmente tenemos marcados más bien que los unos son diferentes relaciones de personas que nos dicen qué actividades o qué creencias podemos formarnos a partir de nuestro contexto,
Nos dice también Heidegger que realmente la autenticidad, o en este caso el Dasein, el ser está ir, no se da a partir de lo que yo piense, sino que también eso se da de las relaciones con los otros. Es decir, que nos tenemos en esta existencia, tenemos que vivir. ¿Y cómo es que tenemos que vivir? Pues nos tenemos que relacionar con nosotros para realmente alcanzar nuestra autenticidad. Es decir, que no somos seres aislados, sino que vivimos en una comunidad, como te lo dije, dentro de un uno, y nos encontramos constantemente en interacción con los otros. Es decir, es imposible dejar de desligarnos con los otros, porque, muy simple, a lo mejor dices, yo no necesito a los demás. No lo creo, porque realmente hay cosas que sí tú puedes hacer y otras que no. Por ejemplo, necesitas productos desde la de limpieza o, o de comer que realmente a ti te llevaría mucho tiempo cosecharlos, o a lo mejor te llevaría mucho tiempo o no te remuneraría tanto al momento de tú hacerlos. Entonces, quieras o no, estamos dentro de una sociedad de la cual, si bien no dependemos, en cierta parte no dependemos de otros, pero sí son necesarios los otros para, en este caso, conseguir cierto tipo de cosas que a lo mejor desconocemos cómo se hacemos, o realmente conocemos cómo se hacen, pero realmente me sale mucho más barato comprarle a alguien malas cosas. ¿Vale? Entonces dice Martín Heidegger que constantemente nos relacionamos unos con otros. ¿Sale? Ya sea con nuestra familia, con seres o con personas que realmente conocemos. Desde que tú sales de tu casa, sales o tomas el transporte público, te relacionas con otro tipo de personas que ni las conoces. Solo por el mero hecho de verlas, o estar a un lado de ellas, o escuchar lo que dicen, o con que te pidan un simple favor, estás relacionándote con ellas. No de una manera así como tal sentimental o ya más profunda, pero realmente te estás relacionando. Y realmente, como te digo, a través de ellos puedes ser consciente de ciertas cosas que dices, mira cómo va él, se ve muy triste, a lo mejor algo le estará pasando. Sí, recuerda ese tipo de cosas. Y estás interactuando de una u otra manera. ¿Sale? Muy bien, entonces nos dice Heidegger que realmente la autenticidad o el Dasein, nuestra existencia, nuestro ser, se da dentro de relacionarnos con los demás. ¿Ok? Y eso también a su vez es ligado con el uno, porque te dije, cada persona tiene su uno. Cada quien tiene en este caso su familia, su contexto, su país o su estado en el que nació, y asimismo estos diferentes tipos de unos le marcan su forma de existir. Entonces, por lo tanto, tenemos que relacionarnos con alguien desde nuestra familia o que no sea de nuestra familia. ¿Ok? Muy bien. Dice, en nuestros días, nuestro ser singular se disuelve entre nosotros y nos convertimos en ellos. Adoptamos sus formas de disfrutar, leer literatura, escuchar música y apreciar arte. Nos horrorizamos por las mismas cosas que los demás. Es decir, nos dice Martin Heidegger que realmente, primero, pensamos en nuestra existencia. Y una vez que realmente no sabemos cómo actuar dentro de esta existencia y queremos vivirla, entonces llegan los unos y nos dicen, mira, yo tengo este abanico de posibilidades. Ten. Y a su vez, esto hace, dice Martin Heidegger, que nos disolvemos ante ellos. Es decir, que realmente nuestra personalidad se va inmiscuida en la de ellos, y asimismo ya no es que tengamos como tal una personalidad de nosotros, sino que realmente vamos adoptando una que nos han dicho los unos, nuestra familia, nuestra comunidad, que tenemos que hacer. Es por eso que dice que nos horrorizamos por las mismas cosas que los demás, escuchamos su misma música o parecida, o la literatura también leemos. Y eso te ha pasado. A lo mejor realmente una canción que tú escuchabas de chico, bueno, más bien que tu mamá escuchaba de chico y al principio la aborrecías, y ya después la vuelves a escuchar y dices, esa canción la escuchaba con mamá, y te empieza a gustar. O ciertas condiciones que antes hacías de chico que tu mamá te hacía, y a lo mejor hoy que tienes hijos se las vuelves a hacer. ¿Ok? Quiere decir que realmente Heidegger nos dice que si bien nos damos cuenta de nuestra existencia, que debemos vivirla, pero en este caso, como los marcan los unos, nos vamos desenvolviendo con ellos y nos hacemos parte de ellos. Es decir, que tomamos ciertas conductas o ciertas actividades que ellos nos han heredado o que nos han dicho que tenemos que hacer. Y dice en este caso Heidegger que el Dasein se firme, o más bien en este caso podemos existir de tres maneras distintas. Y en este caso son la indiferenciada, la inauténtica y la auténtica. ¿Y a qué se refiere con eso? Bueno, vamos a pasar en este caso a explicártelas. A lo mejor te estás poniendo como este meme. Recuérdalo, son conceptos muy importantes que nos está explicando Heidegger. Uno es el ser, que ya vimos que se refiere a la existencia. El Dasein, el ser estar ahí, es decir, que me doy cuenta de mi existencia y que me doy cuenta que estoy dentro del mundo en el que debo vivir. Y por último tenemos al uno, es decir, nuestro abanico de posibilidades. Y este abanico de posibilidades, o nuestros unos, los podemos decir que es nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro país en el que existimos, o también puede ser la educación que existimos, ¿sale? Entonces,
Y después de eso nos dice Martin Heidegger que realmente nos tenemos que relacionar con nosotros, o que realmente constantemente, no solo con nosotros, sino también con otros seres aparte de mí, y que en este caso nos estamos interactuando con otros seres, o llamémoslo así, con otros Daseins, que realmente nos pueden aportar algo. ¿Sí? Muy bien, eso para recapitular. Ahora bien, vamos a pasar a qué nos dice Heidegger sobre a cómo existimos, nuestras tres formas de existir. ¿Sale?